Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te damos la bienvenida al podcast Atención Selectiva, capítulo 33 de la segunda temporada y ya van 98. Estamos a puntito de llegar a los 100 y agárrate que hay curvas porque para nuestro capítulo número 100 te traigo invitados, invitadas. Va a ser una gran fiesta en la que expertos y expertas en materia de educación, de psicopedagogía, de crianza, nos van a hablar sobre aquello que más nos gusta, que más nos motiva, el mundo de la educación. No te lo pierdas porque de verdad que ya te lo voy a ir anunciando, va a ser espectacular. Pero en el capítulo de hoy quiero hablarte de una de las temáticas que más se repiten en este podcast. Vamos a hablar una vez más de los patios. Ya sabes que es un tema que a mí me encanta, que me apasiona, y hoy vamos a hablar de algo relacionado con el juego, que tiene muchísima relación con la educación, pero también con el mundo y el universo de la crianza. Hoy vamos a hablar de lo que he dado en denominar los últimos bastiones lúdicos. Así de romántica me pongo para hablar de esos rincones de juego que son lo poco que les queda a los niños y a las niñas de hoy en día. ¡Empezamos! En el capítulo de hoy, capítulo de hoy, capítulo que iniciamos en nuestro primer día de vacaciones en lo educativo, compañero, compañera, si estás en lo mismo que yo, si trabajas en educación, seguramente estarás ya disfrutando de tu merecido descanso. En este capítulo vamos a hablar nuevamente de los patios. ¡Ay, los patios con la COVID! ¡Qué difícil trabajarlos! ¡Qué complejo hacer que crezcan con los entornos burbuja que hemos tenido hasta el último día de este curso 2021-22. Creo que son los ambientes educativos que más se han resentido en esta época pospandémica. Pero también creo que son uno de los primeros lugares en los que tenemos que fijarnos. Este tipo de reflexiones hacen que me acuerde de nomenclatura que me voy forjando con el paso de los años, que he dedicado a su transformación, y desde luego te reirás, pero ya en su día dije que estos eran los últimos bastiones lúdicos y hoy te voy a contar por qué. A continuación te voy a hablar sobre un artículo que escribí para la red social educativa y que recupero para ponerte en situación a la hora de afrontar el simbolismo de los patios de recreo en los centros educativos. Los últimos bastiones lúdicos. Vamos a crear el ambiente. Son las 9 de la tarde y Paula se siente realmente ansiosa, pues en cuestión de segundos entrará la persona más importante de su vida por la puerta. Su día ha sido duro, pero todo lo compensa cuando vuelve a verle la cara a su mamá. Paula se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana y se viste y desayuna a todo correr para llegar al aula madruga de su colegio a las 7:30, pues su madre entra a las 8 a trabajar en el hospital.
Después se va a su clase con sus compañeros de 9 a 2 de la tarde. A continuación, la parte que más detesta Paula del día, el comedor. Como siempre, muy rápido, intentando no saborear mucho la comida de catering que les dan en el cole, y de este modo aprovecha el tiempo de después de comer para hacer los deberes. A las 4 comienza su clase de inglés hasta las 5, hora la cual la recogen sus abuelos. Si hace bueno, acostumbran a ir al pequeño parque que hay al lado de su edificio, salvo los días como hoy, martes. Además de lunes y jueves, pues tiene que ir al conservatorio. Entra a las 5:30 y tiene clases de violín y de canto coral. Cuando llega a casa suelen ser las 8 y mientras su abuelo ve la televisión, su abuela la baña y le da de cenar. Por fin, entra por la puerta Rosa, la madre de Paula. Un torbellino de besos y abrazos la sacude y le arrancan una sonrisa. Rosa llega agotada. Su cara no es la misma con la que se levanta por la mañana y le pide con voz serena y gastada a Paula que se vaya a la cama, que ahora va ella. Mientras su madre se despide de sus abuelos, Paula comienza con un ritual de bailes y por favores. ¿Jugamos un poco, mamá? ¿Jugamos al parchís? ¿Jugamos a hacer cabañas con los peluches? ¿Jugamos, mamá? Se hace el silencio. Paula está a punto de llorar. Su madre le explica que está muy cansada, que ha tenido un día duro en el hospital y que mejor mañana. La acompaña a la cama, le lee un cuento y Paula se duerme. A las 9 horas suena otra vez el despertador. Paula tiene 6 años. Una escena muy cotidiana, ¿verdad? Niños de todo el mundo, niñas de todo el mundo viven jornadas como las de Paula, día tras día, sin que reflexionemos desde nuestra visión de adultos acerca de la importancia que durante la infancia tiene algo tan básico como el juego. El juego, y lo digo muchas veces, y no me canso y siento que no me redundo, no solamente es el desencadenante de los mayores aprendizajes cognitivos, sociales, emocionales, motrices, etc., sino que además supone el mayor hito a alcanzar en la etapa infantil y una fuente de desahogo de lo cotidiano. Parece mentira que nosotros, las adultas, los adultos, que como niños y niñas tuvimos esa infancia de pandillas, de juegos de grupo y al aire libre, de horas y horas de roles, de momentos de pura felicidad, no nos demos cuenta de que nuestra infancia ya no juega como lo hacíamos nosotros y nosotras antes. Fue precisamente Dean Koontz, el escritor de ficción estadounidense que se anticipó al coronavirus, quien dijo un día: juega mucho y juega bien, juega como si tu vida dependiera de ello, porque depende. En 1959, el juego se constata como un derecho fundamental de la infancia, cuando la ONU lo legitimiza a través de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Supone un momento histórico, pues por primera vez empieza a verse a la infancia como un sector social con competencia ciudadana y derechos propios. En su artículo 31 establece que los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, 6 décadas después son numerosos los factores mediante los cuales se vulnera este derecho de la infancia al juego, o bien gracias a los cuales el juego está desapareciendo de nuestros horizontes. Casos como el de Paula no son los únicos en este escenario de decadencia, en los cuales la infancia sufre un momento decisivo que atenta contra sus principales derechos. Por este motivo, me gustaría aprovechar esta premisa fundamental para analizar todos aquellos factores que vulneran el derecho al juego o bien favorecen su desaparición. Empecemos con la construcción y la burbuja inmobiliaria.
En la década de los 80, con el estallido del boom del ladrillo, la especulación y la construcción sin criterio ciudadano se instalaron en una larga temporada en España y la construcción vertical se convirtió en todo un modelo de construcción que primó el beneficio económico por encima de todo. Atrás quedaron aquellas barriadas con amplios espacios para jugar, aquella construcción horizontal, más pensada en hacer ciudadanía, en compartir espacios comunes para crear comunidad. Debemos recordar que el periodo de la infancia es un momento evolutivo que por tradición necesita de grandes áreas recreativas para poder jugar, correr, respirar aire puro. Sin embargo, la construcción desde hace unos años se planteó únicamente pensando en el negocio y en el enriquecimiento del sector de la construcción. Los centros escolares también vivieron grandes cambios, pues paralelamente a este boom del ladrillo a nivel social, las escuelas e institutos que poseían grandes zonas recreativas naturales con arboledas y tierra fueron cubiertos por capas de cemento para proveerlos de pistas deportivas. Los centros educativos, que cada día se parecen más a los centros penitenciarios, abrazaban el deporte, pero despedían al juego social de sus escenarios. Vamos a hablar ahora del juego tecnológico. Uno de los factores que más han influido en los últimos años en la progresiva desaparición del juego social es sin duda la gran demanda del juego tecnológico en la actualidad. El juego de pantalla no solamente ha restado tiempo al juego manipulativo, sino que ha restado capacidades motrices básicas que no son replicables desde este tipo de lúdica. El hecho de que las nuevas patologías como el síndrome de déficit de la naturaleza o el síndrome de Hikikomori sean noticia no es más que el reflejo del salto de la transmisión de contenidos lúdico-culturales a la generación de las pantallas. Pero además existen características que, si bien no vulneran el derecho al juego, lo varían, como por ejemplo pueden ser los nuevos modelos familiares. El hecho de que las familias ya no sean tan numerosas también ha afectado en gran medida al desarrollo del juego en la actualidad. La ausencia de hermanos con los que jugar en la soledad de los pisos, la falta incluso de primos o de figuras familiares de edades similares han influido notablemente en la evolución del juego. Recordemos que el juego por tradición se aprendía desde un plano social en el que mayores instruían a pequeños. No existían en los 80 animadores o dinamizadores, animadoras o dinamizadoras del juego. Si trasladamos un cumpleaños de hoy en día, con su piscina de bolas y sus monitores y monitoras al contexto previo a los 90, cuesta creer cómo necesitamos en la actualidad pagar para que se realice una labor que antes era exclusiva de la infancia, la transmisión cultural de juegos y dinámicas lúdicas. Y es que pertenecemos a una sociedad individualista. Otro de los factores que influyen en cómo el juego se presenta en la actualidad es el hecho de que nuestra sociedad es cada día más individualista, primando en nuestra infancia habilidades como la competencia o el liderazgo, frente a otras más sociales o prosociales como la cooperación o la convivencia típicas de las sociedades colectivistas. Este modelo de crianza centrado en hacer tribu, en colaborar en los cuidados de los niños y de las niñas de modo social, que ha sido el modelo central de la maternidad y la paternidad antes de la década de los 90, favorecía un estilo de juego en equipo, compartido, en el que había que dominar los conflictos cotidianos del juego comunitario, aceptar la derrota, discutir las normas de juego, organizar los turnos, etc. Sin embargo, el modelo actual de sociedad individualista y consumista pone su foco de atención en la crianza desde una perspectiva de excepcionalidad, que fomenta el juego con juguete coleccionable para mayor beneficio económico
y un entorno para la infancia basado en la competencia entre iguales. Por desgracia, son estas habilidades que no favorecen para nada el juego a nivel social, muchas de las destrezas que además está empezando a demandar la escuela desde las nociones de liderazgo, competitividad y éxito. Vamos allá con la visión adultocentrista de esta sociedad. Por otro lado, y en relación al anterior punto, tanto como con el primero, nuestra sociedad vive un momento plenamente adultocentrista. Entendiendo adultocentrismo como esa noción de relación asimétrica de poder que ejerce el núcleo social del varón caucásico de mediana edad y poder adquisitivo para con todos los estratos sociales periféricos que no entran en este modelo, no se ha pensado en los niños como ciudadanos de derechos a la hora de idear espacios comunitarios para ellos. Y me estoy refiriendo a parques, museos, auditorios, cines, espacios verdes al aire libre, etc. Es importante también el estilo de vida. Además, este estilo de vida actual, caracterizado por una inexistencia entre la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, promueve el uso y abuso de actividades extraescolares en la infancia. Los niños, las niñas no juegan porque tampoco tienen tiempo para hacerlo. Van saltando del inglés a la informática, pasando por las clases del conservatorio y hasta los campus de verano, en donde pasan un tiempo lúdico, pero organizado. Además, la proliferación de las actividades extracurriculares, los famosos deberes, tampoco ayuda a favorecer momentos de juego. Vamos con mi favorita, la que me trae más quebraderos de cabeza, la preadolescencia cada día más temprana. Uno de los motivos más tristes por los cuales desaparece el juego tal y como nuestras generaciones lo conocieron es el hecho del adelantamiento de la preadolescencia. Nuevamente, gracias a un modelo económico que sale beneficiado de este sector social que está entre los 10 y los 14 años de edad, el juego desaparece de la infancia para dar paso a otras dinámicas. Los y las preadolescentes desechan el juego como una opción válida, pues consideran que ellos ya están en otra fase, una fase en la que el niño o la niña pasa a ser consumidor, pasa a ser consumidora a través de sus progenitores o tutores legales. Ni la ropa, ni la música, ni el ocio que consumen son apropiados para su edad, pero socialmente se promueve un modelo económico de facturaciones astronómicas que favorece que cada día antes dejen de jugar. Y por último, pero no menos importante, y si me conoces ya sabes por dónde voy a ir, existe una total falta de adaptación del juego a la diversidad funcional. Me gustaría recordar, sí, una vez más, que no se vulnera el derecho del juego por igual. Son los niños y las niñas con diversidad funcional aquellos y aquellas más perjudicados, más perjudicadas con la desaparición paulatina del juego, pues el poco que queda raras veces está adaptado a sus necesidades. Pero no todo está perdido y cada día son más los centros escolares que promueven programas de rediseño de ambientes lúdicos y de patios más inclusivos, que garanticen que ningún niño, que ninguna niña, que ningún niñe se quede sin jugar, que nadie se sienta aislado o solo. En este sentido, los centros educativos le llevan una buena ventaja a otras instituciones, especialmente las políticas municipales, regionales o nacionales. Ya no digamos a las legislativas, garantizando este derecho al juego a través de los recreos y de los momentos de ocio en las aulas. El aumento de la gamificación como estrategia metodológica, el fomento de talleres lúdicos y un largo etcétera. Porque todo apunta a que, y en este sentido todos debemos reflexionar sobre esto,
Los centros educativos son los únicos lugares en los que hoy en día los niños y las niñas como Paula pueden jugar. Los últimos bastiones lúdicos, te lo he dicho, que le quedan a nuestra sociedad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Te vuelvo a recordar esa campaña que tengo con Os Oigo. Te la vuelvo a dejar en la cajita de descripción del podcast. Una campaña en la que puedes brindarme tu apoyo para llevar al Parlamento de Galicia una propuesta para que los patios inclusivos sean una realidad. Y nos vamos ya con la cita de la semana. La cita de la semana. Nos está quedando un poquitín largo el capítulo de hoy porque había mucho que hablar y eso que he resumido, Pero eso sí, no nos podemos quedar sin la frase de la semana, sin esta cita de la semana, que ya sabéis que se deja para que quede ahí para la reflexión durante el fin de semana o en cualquier momento en el que tú decidas. Y la frase de hoy es de alguien que ya hablaba de esto antes que cualquiera. Escúchame bien, porque es de Francesco Tonucci, que ya habló de todo esto que te acabo de contar hace muchísimos años. Y dice así: el juego necesita variedad de entornos para hacerlo más rico. Ir siempre al mismo parque, no adaptado para un juego libre de calidad, empobrece sus experiencias lúdicas. Y aquí te lo dejo para que lo reflexiones, para que lo pienses, para que te unas a esta banda de la que siempre hablo, la banda de reeducadores y reeducadoras del juego, que el juego es importante, muy importante, y que los niños y las niñas apenas tienen tiempo para un juego de calidad, como en el que en su día probablemente habrás tenido tú. Así que, si quieres más información sobre esta temática, sigue escuchando este podcast porque tienes muchísimo material. Si es novedoso para ti, que sepas que aquí es una temática recurrente. Y si es más de lo mismo, te digo, nunca viene de más volver a tocar esta temática apasionante. Y con esto ya nos despedimos. Hasta el capítulo que viene, donde estaremos aquí, esperemos, el próximo viernes. Y si no, llegará. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.